Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsikami Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta pulsera en forma de conejito. Esperamos que el video sea de su agrado. Los materiales que vamos a utilizar va a ser hilo blanco de la marca Omega del número 30, agujas del número 15, miyuki blanco, rosita, negro, hilo chino del número .5, argollas y piedras en cristal. Y para empezar con la figura del conejo vamos a meter lo que son dos chaquiras en color blanco, una en color negro y seguidas de 6 en color blanco. De esta manera y nos recorremos hasta el centro del hilo. Una vez estando aquí, ahora tomamos la otra aguja y nos vamos a meter en esta chaquira en color negro. De esta forma, aquí nos apoyamos con nuestros dedos, acomodamos y así es como queda. Enseguida vamos a meter lo que es una chaquira en color blanco y nos vamos a meter en esta chaquira en color blanco. Nos vamos a brincar una de esta forma, jalamos, acomodamos, así es como va a ir quedando. Enseguida nuevamente vamos a meter lo que es otra chaquira en color blanco, nos brincamos en una y nos metemos aquí, jalamos, ahora nos queda este punto. Aquí vamos a girar de esta forma y nos vamos a meter en esta chaquira de esta manera y jalamos, y así es como va a ir quedando. Ahora en este punto vamos a trabajar con este. Y aquí todas las chaquiras que siguen van a ir en color blanco, que serían 1, 2 y 3. Metemos la primera y nos vamos a meter en esta chaquira que sobresale, en la de color blanco. Jalamos. La segunda. Y la tercera. Ay, caray. Y la tercera ahora sí. Y así es como va a ir quedando. Ahora aquí vamos a girar poquito de esta forma. Y aquí vamos a meter lo que es una chaquira en color blanco. Y nos metemos en esta chaquira blanca que sobresale. De esta forma. Enseguida vamos a meter lo que es una en color rosita y nos vamos a meter en esta de esta manera, jalamos. Ahora vamos a meter lo que es una chaquira en color blanco y nos vamos a meter en esta chaquira blanca, así es como va a ir quedando. Ahora vamos a meter una chaquira blanca y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma en esa chaquira, jalamos, enseguida también lo vamos a meter en esta chaquira de esta forma y ahora nos vamos a meter en esta chaquira para regresarnos en esta del lado izquierdo, jalamos y también lo vamos a meter en esta chaquira blanca que está a un lado, en la parte de arriba, y jalamos de esta forma. Quedamos en este punto y ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter una chaquira en rosita y una en color blanco, y lo que vamos a hacer, nos vamos a meter por debajo del hilo de esta forma y jalamos, acomodamos con nuestros dedos, así es como quedaría, y nos vamos a regresar en esta chaquira blanca de esta forma y jalamos, giramos poquito, así es como va a quedar, y nos vamos a meter en esta chaquira rosita para regresarnos y también en esta chaquira en color blanco de esta forma, jalamos
Y así es como quedaría. Enseguida aquí vamos a poner lo que es una chequera en color blanco, de esta forma. Jalamos. Después una chequera en color negro, nos metemos, jalamos, y por último una en color blanco, y nos vamos a meter en esta chequera de esta forma. Así es como queda. Giramos poquito y para seguir trabajando nos vamos a regresar en esta chequera de esta forma y jalamos. Ahora ponemos una rosita y nos metemos en esta chequera negra de esta forma, jalamos. Enseguida una en color blanco, nos metemos aquí de esta forma, jalamos. Enseguida aquí vamos a meter lo que es una en color blanco y nos vamos a meter en esta rosita de esta forma y jalamos. Salimos en este punto de arriba. Aquí vamos a meter lo que son dos en color rosita y nuevamente nos vamos a meter debajo del hilo de esas dos chequiras. Jalamos. Aquí acomodamos con nuestros dedos y nos vamos a regresar en esta en color rosita. De esta forma jalamos. Y así es como quedaría. Aquí en este punto vamos a meter lo que es una chequera en color blanco y nos vamos a regresar, nos vamos a meter en esta chequera de color blanco de esta forma, de arriba hacia abajo, y jalamos. Así es como quedaría. Y aquí en este punto nos vamos a regresar en esta rosita que está a un costado y vamos a salir en la chequera rosita del medio. Nos metemos en las dos de una vez y jalamos. De esta forma acomodamos con nuestros dedos. Así es como va a ir quedando. Aquí vamos a meter lo que es una rosita y una en color blanco de esta forma, y nuevamente nos vamos a meter por debajo de los hilos de esta forma, entre la blanca y la rosita. Jalamos, acomodamos con nuestros dedos y nos vamos a regresar en esta chequera blanca de esta forma. Acomodamos con nuestros dedos y así es como quedaría. Enseguida nuevamente, pero nos vamos a regresar en esta chequera rosita de esta forma. También nos vamos a meter en esta chequera rosita que le sigue del lado izquierdo. Jalamos. Así es como quedaría. Y para regresarnos nos vamos a meter en esta chequera rosita del lado derecho, y para salir a la parte de arriba nos metemos en las dos de esta forma y jalamos. Y así es como va a quedar esta parte. Ahora vamos a meter dos chequeras en color blanco y nos vamos a meter por debajo de los dos hilos de estas dos chequeras de esta forma. Nos metemos, jalamos, acomodamos con nuestros dedos y así es como queda. Y nos vamos a regresar en esta chequera en color blanco de abajo hacia arriba. Jalamos, apretamos poquito y así es como va a quedar. Ahora aquí vamos a girar poquito para seguir trabajando y nos vamos a meter en esta chequera blanca de esta forma. Así es como va a ir quedando. Ahora vamos a seguir trabajando. Vamos a meter una chequera en color blanco, nos vamos a meter en esta chequera rosita de esta forma, lo acomodamos, jalamos. Nuevamente otra chequera en color rosita, nos metemos en este blanco y jalamos.
Salimos en ese punto, nuevamente vamos a meter otra chequera en color blanco. Nos metemos en esta chequera blanca, jalamos. Enseguida vamos a meter otra chequera en color blanco, nos metemos en la rosita, jalamos y por último una chequera en color blanco. Y aquí nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta forma, nuevamente en la rosita que le sigue del lado izquierdo de esta forma. Y para regresarnos nos vamos a meter en la rosita del lado derecho y en la chequera blanca que le sigue de esta forma y jalamos. Aquí vamos a girar poquito para seguir trabajando. Nos vamos a meter en esta chequera blanca de esta forma y vamos a meter una chequera blanca y nos vamos a meter aquí, jalamos y una chequera en color blanco y nos vamos a meter de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer, me voy a meter en esta chequera blanca y en esta de esta forma, en las dos, jalo y así es como quedaría. Y aquí vamos a meter lo que es una chequera en color blanco de esta manera. Y nos vamos a meter en esta hasta acá arriba. Y así es como quedaría pues la mitad del primer conejo. Y prácticamente como es una forma de espejo, los mismos pasos que hicimos acá lo vamos a repetir del otro lado. Aquí empezamos en el otro lado para que no quede largo el video. Y ya ustedes lo pueden regresar. Y al final vamos a regresar cuando ya tengamos la otra orejita terminada. Bueno, ya tenemos ahora sí que el conejo terminado. Pero aquí lo que les quería mostrar, como ven, pues aquí no están juntas. Entonces para eso me quise esperar. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a tomar cualquiera de las dos que ustedes gusten. Y cualquiera de las dos agujas y nos vamos a meter en estas tres nos vamos a meter de esta forma, jalamos y salimos en este punto de abajo, salimos debajo de esta chequera. Y aquí lo que voy a hacer, me voy a meter de arriba hacia abajo de esta forma y jalo, como ven, ahí ya se mete debajo, por dentro de la chequera mejor dicho, y enseguida nuevamente me meto de arriba hacia abajo en esta chequera de esta forma, jalo y así es como quedan unidas, sino que nos va a estar evitando de que en caso que no estuvieran unidas, pues de que las orejas a lo mejor se estén haciendo para un lado al momento de estar usando la pulsera. Entonces con esto pues ya unimos las dos orejas y a mí me gusta hacerlo dos veces. Aquí vamos a repetir el paso, nos metemos por aquí de esta forma y nuevamente nos metemos por acá de esta forma. Y aquí pues simplemente, como ya hemos trabajado anteriormente, nos vamos a ir metiendo dentro de las chequeras, esto tratando de con la aguja, este hilo se presta, el omega 30, como tiene dos hebras, de que cuando me voy metiendo dentro de las chequeras y voy agarrando el hilo, pues se va enredando y pues así se va atorando. Y nuevamente con este hilo también hago el mismo paso. Aquí ya pues nomás me voy a empezar a meter dentro de las chequeras para ir enredando el hilo y al final cortamos. Y así es como queda nuestro conejo terminado. Ahora simplemente para hacer los amarres a los costados pues le vamos a poner las argollas. Para eso, para que no quede largo el video, pues ya tengo otros videos en el canal, el cual pues se los dejo en la descripción, donde les explico paso a paso de cómo hacer los amarres. Y una vez hecho los amarres a los costados y puestas las argollas, así es como queda terminada nuestra pulsera de conejos. Como ven, súper fácil de hacer,
Quizás si están empezando va a ser un poco laborioso, pero una vez que vayan trabajando se les va a facilitar muchísimo. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta un siguiente video. Esperamos que el video haya sido de su agrado y hasta la próxima.